Vamos a darle un punto de vista joven y sobre todo útil, como lo es toda la información que cuenta cada día Rosa Dicha a través de su perfil de LinkedIn. Es que ella sola ha conseguido crear una comunidad de 90.000 seguidores en una red profesional como esta, y este mismo sábado, hace 2 días, llenó una sala de EUSA para ofrecerle a los jóvenes recursos, herramientas, un sábado, en lugar de estar tomando cerveza, llenó una sala completa de jóvenes que estaban escuchando a Rosa porque los jóvenes queremos saber, sí, queremos saber, pero no queremos perder el tiempo, queremos que nos lo cuente quién sabe y en nuestro mismo lenguaje. Con ustedes, Rosa Dicha. Bueno, muchísimas gracias por la presentación. La verdad es que el sábado hice ese evento de empleabilidad. No sabía cuánta gente iba a venir, pero yo sí soy valiente y siempre me animo a hacer cosas que me dan miedo. Y de ahí nació este contacto, de ahí nació que yo conociera a Valentín y a Nuria, gracias a un amigo mío del colegio que está aquí, que al hablar de empleabilidad me dijo: oye, existe Factor H, que habla precisamente de eso, y van a hacer un periódico en el que van a tratar todos estos temas. ¿Por qué no te pones en contacto con ellos y hablas sobre los jóvenes? Y aquí, precisamente, estoy para hablar de eso. Pero antes de eso, quiero lanzar una pregunta a la audiencia. Quiero que penséis en los últimos 7 días, en la última semana. ¿Quién después de ver el telediario o leer las noticias no se ha sentido irritado, quizá crispado o incluso confuso? Bien, y en esta última semana, ¿quién ha leído o escuchado alguna noticia que realmente le inspire, que le haga sentir más curiosidad por lo que lee, que conozca en profundidad un tema que ve, por ejemplo, en el telediario? Eso ya no nos llama tanto la atención, ¿verdad? Es que Luis Ayuso lo mencionaba muy bien, y estamos en la era de la posverdad. Vivimos rodeados de titulares, llenos de crispación y muy pocas veces de contexto y comprensión real. También mencionabas a Zygmunt Bauman, con la era de la modernidad líquida, en el que básicamente la verdad, la referencia y la estabilidad se difuminan. Nos queda la velocidad, el impacto emocional y la capacidad de viralidad. ¿Qué pasa? ¿Qué es la posverdad realmente? La posverdad es que no importa si algo es cierto, sino si nos hace sentir algo. De ahí genera el clickbait que vemos en los titulares de medios de comunicación o en los periódicos. Por eso, ante la pregunta que he hecho en el inicio, muchos terminamos abrumados, porque vemos muchísimo, pero comprendemos muy poco. Y este es el punto de partida de esta charla. Primero, comprender cómo recibimos información. Segundo, cómo podríamos comunicarnos mejor con los más jóvenes. Y tercero, cómo podemos volver a construir claridad, como mencionaba Lorena, en un mundo que premia el ruido. Porque lo que se acaba de escribir tiene consecuencias muy claras. Si la verdad se vuelve líquida, la comunicación también se transforma. Pero no olvidemos que no solamente se transforma la comunicación social, sino también la comunicación política, institucional y mediática. Y cuando cambian los canales, también cambian las voces que toman protagonismo. Y os voy a poner un ejemplo. Tanto el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, como el líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, se han creado canales de TikTok. ¿Para qué? Para hacer recomendaciones, incluso explicar medidas económicas y así conectar con jóvenes y reaccionar a tendencias. Y una pregunta también que quiero lanzar a la audiencia. ¿Dónde se hace política? La política se hace en Twitter, ahora X. ¿Por qué? Porque vemos que discursos, debates y posicionamientos se hacen en caliente. La gente lo quiere ya, quiere reacciones instantáneas, quieren memes que sustituyan a notas de prensa, quieren mensajes preparados para viralizar. Esto realmente es clave. Pero para entender a los jóvenes también necesitamos entender a otro fenómeno, y es que los creadores de contenido sustituyen a medios tradicionales como espacios de influencia pública. Nos encontramos, por ejemplo, con Ibai Llanos, que seguro que los jóvenes de aquí lo conocen, un influencer con más de 16 millones de seguidores, que aquí en Sevilla hizo la velada del año, un evento sobre boxeo y actuaciones musicales que, ¿adivináis a cuántas personas reunió? 9 millones de personas, aquí en Sevilla, en La Cartuja. Así que entrevistas, conversaciones y análisis que antes se hacían en platós de televisión, ahora se hacen en directo, en su canal, por ejemplo, como hace Ibai Llanos, de Twitch. Este cambio demuestra algo muy profundo, y es que los jóvenes ya no quieren solemnidad, quieren proximidad. Ya no quieren distancia, quieren presencia. Ya no quieren discursos cerrados, lo que quieren es participación.
Y seamos sinceros, la política se adapta porque ya no solamente compite entre partidos, sino también compite con quien tiene más atención, más audiencia y más credibilidad. La atención se ha fragmentado, pero como bien decía mi compañero ponente Luis Ayuso, hay que ser positivos, ¿verdad? Y es que tenemos una buena noticia. Aunque la atención se haya fragmentado, la necesidad de orientación sigue intacta. Pensad en vuestros hijos, vuestros sobrinos, vuestros primos. Como decía Nuria, los jóvenes consumen más contenido que nunca, pero al mismo tiempo sienten más confusión que nunca. No buscan discursos perfectos, sino voces que le ayuden a entender un mundo que cambia demasiado rápido. Y ahí es donde descubro algo que transformó mi vida. En un entorno saturado de información, la sinceridad vuelve a ser revolucionaria. Voy a conectarlo brevemente con mi experiencia personal. Mi nombre es Rosa Dicha, soy graduada en Derecho, tengo un máster en Derecho en la Unión Europea. Hice prácticas en el sector público, tengo experiencia en el sector privado, tanto nacional como internacionalmente. Me fui a Bruselas a trabajar. Allí pude ver por dentro cómo funcionan las instituciones europeas. Y desde fuera mi trayectoria parecía súper clara, ¿verdad? Pero por dentro vivía algo que vive la mayoría de los jóvenes, y son dudas, presión y una falta de orientación real sobre el mercado laboral. Por eso tomé una decisión importante: volver a España. Actualmente oposito a su inspección de trabajo para realmente entender esos derechos laborales, para orientar a otros jóvenes. Pero fue en ese proceso entre bibliotecas, madrugones y miedos, cuando sin planearlo empezó mi camino en la comunicación. Porque un día escribí una publicación en LinkedIn, una sencilla y honesta. Contaba cómo se siente opositar, el miedo al empleo precario, la sensación de avanzar sin mapa. Esta publicación se viralizó, después otra y después otra. Y sin quererlo, de verdad, casi sin estrategia por crecer, llegué a una comunidad de casi 90.000 personas. Personas que no buscaban motivación hueca, sino utilidad real. ¿Por qué? Porque explico derechos laborales de forma clara. Porque hablo de precariedad y expectativas sin dramatismo ni tampoco edulcorantes. Porque analizo el mercado laboral con un lenguaje accesible y respondo dudas que nadie aborda ni en clase ni en el trabajo. Y de eso también nació mi charla TED Jóvenes y Explotación Laboral. También mi podcast Una pausa para un café, que hoy se escucha en más de 60 países. Que es un podcast íntimo, breve, conciso, que te acompaña cuando tienes que ir al trabajo, cuando tienes que ir al gimnasio o cuando simplemente tienes que ir a la biblioteca, como yo. Un espacio donde explico lo que nadie explica, que es cómo afrontar el primer empleo, cómo manejar el miedo al fracaso, cómo defender tus derechos, cómo orientarte cuando sientes que el futuro va demasiado rápido. En este mundo líquido, donde todo el mundo compite por segundos de atención, lo que conecta realmente es la experiencia propia y la claridad útil, no el ruido. Necesitamos crear impacto real. Y de esto nace el Impulsor, y por eso estamos aquí. Porque su objetivo no solamente es informar a los jóvenes, sino ponerlos como protagonistas, ayudándolos a ser el presente de la sociedad. ¿Ejemplos de cómo lograr esto? Primero, visión poliédrica. La sección Firmas de Opinión, que también está en el Impulsor, incluye autores con visiones contrapuestas, fomentando el pensamiento crítico, que es lo contrario que vemos hoy del periodismo polarizado. Lo segundo, utilidad y formación. Las secciones de talento y empleo no solo buscan comentar noticias al uso, sino dar tips prácticos que ayuden a otros jóvenes a informarse sobre temas laborales y oportunidades que van surgiendo. Y lo tercero, cercanía y audio, porque también tiene otra sección que se llama Está pasando o en la onda, y la cercanía local de los contenidos ayuda a que la gente se identifique con historias de su entorno, no con estadísticas lejanas. Por tanto, quiero dejar 3 pasos claros para convertirnos en impulsores reales. Propongo 3 pasos que aplico personalmente y que además el Impulsor implementa. Lo primero es principio de utilidad como estrategia de contenido, dejar la agenda del conflicto y proponer la agenda de la función, porque es necesario preguntarnos ¿qué valor tangible le doy hoy a mi audiencia que pueda usar hoy mismo? Segundo, conectar con lo local, superar la sobresaturación informativa por algo más cercano, porque toda idea global, como por ejemplo la transformación digital o el emprendimiento, puede transformarse en una idea de estudio local. Y la tercera idea, priorizar profundidad sobre frecuencia, porque precisamente en esa modernidad líquida lo que necesitamos más es contenido con contexto, y la profundidad genera autoridad y confianza, algo que es la moneda más valiosa que hoy en día. Y ya para terminar, Aristóteles decía, somos lo que hacemos repetidamente. La excelencia, entonces, no es un acto,
sino un hábito. El desafío de todos los que estamos aquí hoy es amar nuestra profesión y comunicarla con ética y utilidad. Y el Impulsor, precisamente, nos da ese altavoz que comparte esta visión, el conocimiento útil, las historias locales y el enfoque con los jóvenes. Comencé esta charla pidiéndoles que pensaran en esos últimos 7 días, en toda la formación que les saturó y, como decía Lorena, en esos pocos momentos que algo les aportó claridad. Y esa diferencia, precisamente, entre ruido y orientación, es de lo que estamos hablando hoy. Y ahora lo que tenemos que tener en cuenta es que todos los que estamos aquí podemos ser parte de esa claridad. Por eso quiero cerrar esta intervención con una sola pregunta. ¿Qué proyecto cercano merece ser visto? ¿Y cómo podría, junto al Impulsor, convertirlo en un motor de cambio para su comunidad? No olvidéis que vosotros sois los protagonistas. Vosotros podéis contar historias, orientar a otros y generar un impacto real. Muchas gracias.